diagrama de sectores y gráfico de barras. Existen múltiples formas de representar gráficamente a una variable categórica. Sin embargo, solamente el diagrama de sectores y el gráfico de barras suelen resultar útiles. Además, son los más utilizados. Es por esta razón que vamos a aprender a crear dichos diagramas en nuestro ejercicio del día de hoy. Y para ello hay que recordar que el diagrama de sectores se construye a través de un círculo, el cual es segmentado o dividido en tantas partes como categorías tenga nuestra variable. La longitud del arco, que es lo mismo al área de este segmento, es proporcional a la magnitud, al número que lleva cada una de nuestras categorías. Esto es ideal para presentar a las variables categóricas dicotómicas y también politómicas siempre que el número de categorías sea igual a 4 o menos. Por otro lado, el gráfico de barras es una representación en dos dimensiones. En el eje de las abscisas están las barras que corresponden a las categorías de las variables y en el eje de las ordenadas la magnitud que representa cada una de estas categorías. Este gráfico es ideal cuando queremos representar a las variables politómicas que tengan 4 o más categorías o incluso para aquellas preguntas que tienen categorías no excluyentes. Por supuesto, para poder representar a nuestra variable categórica, tenemos que saber siempre si se trata de una variable nominal u ordinal. Si es una nominal, ¿será que se trata de una variable dicotómica o tal vez politómica? Y todos los casos que habíamos analizado anteriormente. Es por esta razón que las gráficas que vamos a construir en este ejercicio se van a realizar con las tablas que habíamos obtenido en el ejercicio anterior, donde considerábamos una tabla por cada uno de los casos que representan a nuestras variables categóricas. Comencemos entonces con llevarnos esta información hacia nuestra hoja Excel. Vamos a seleccionar todas las tablas, comenzando desde la 1 hasta la número 7, que en total son 7 tablas. Vamos a copiar, clic derecho copiar y lo vamos a llevar a la hoja de trabajo en Excel. Ya en este lugar nos posicionamos en la casilla superior izquierda, control B, pegar. Un concepto importante para la creación de gráficas es que estas se realizan siempre con la columna porcentaje y nunca con las cifras absolutas. De tal modo que vamos a eliminar esta segunda columna, hacemos un clic derecho sobre la cabecera y luego seleccionamos la opción eliminar. De esta forma podemos seleccionar fácilmente los nombres de las categorías y el valor que le corresponde a cada porcentaje. Por otro lado, los porcentajes siempre los deberemos representar con cifras decimales y para lograr esto vamos a seleccionar los números de la columna porcentaje y hacemos un clic donde dice aumentar decimales. Con una cifra decimal estará bien. Recuerda que la cifra o el símbolo que separa a las cifras enteras de las cifras decimales es la coma en Vancouver. Así que si lo que tú tenías era un punto, es momento de que lo cambies en este momento a la coma. Por otro lado, el programa Excel trabaja por defecto con la coma decimal y no con el punto decimal. Así que si no has hecho ninguna modificación en tu software, aquí te debe aparecer una coma. Si te aparece un punto, entonces lo vas a cambiar en la siguiente dirección. Nos vamos a Archivo, luego seleccionamos Opciones y enseguida vamos a dar clic donde dice Avanzadas. En la parte inferior donde dice Usar separadores de sistema, por defecto este software utiliza la coma. Si es que tú lo habías cambiado por alguna otra razón, entonces es momento de seleccionar Usar separadores del sistema, por defecto la coma decimal. Le damos a aceptar y ya vamos a trabajar con la coma a partir de ahora. Seleccionamos las dos categorías, masculino y femenino, con sus respectivas cifras
porcentuales y luego vamos a dar en insertar gráficos recomendados. Por defecto nos ofrece el diagrama de sectores, aceptar. En la parte inferior hay una leyenda, pero si te fijas, masculino y femenino son los nombres de las categorías que están invertidas en relación a la gráfica. Si esta gráfica lo presentas en una revista que tiene una publicación monocromática, es decir, en blanco y negro, se va a causar una confusión. Es por esta razón que vamos a retirar la leyenda y a partir de ahora no vamos a utilizar leyendas. Vamos a colocar el título para nuestro gráfico y eso lo vamos a hacer donde dice agregar elemento de gráfico. Hacemos un clic, título de gráfico, encima del gráfico y aquí vamos a escribir sexo y siempre el nombre de las unidades de estudio de los participantes, suponiendo que son los participantes a un programa de entrenamiento. Ahora necesitamos las cifras al interior de la gráfica. Otra vez, agregar elemento de gráfico, etiquetas, y luego vamos a pinchar donde dice más opciones de la etiqueta de datos. Al costado derecho aparece un cuadro de diálogo. Por defecto está seleccionado la opción de valor y vamos a agregar el nombre de la categoría. Hacemos un clic y para separar el nombre del valor vamos a utilizar como separador nueva línea. Y ya está, eso es todo, siempre que utilicemos cifras al interior de un diagrama de sectores, estas cifras corresponden a porcentajes. ¿Podemos editar esta gráfica? Por supuesto que sí. Podemos cambiar, por ejemplo, los colores. Vamos a seleccionar un segmento de la gráfica, solamente la parte que corresponde a la categoría femenino, luego nos vamos a formato, en relleno de forma, más colores de relleno y ahí podemos seleccionar la opción que más nos guste, luego le damos en aceptar. Y para masculino podemos hacer lo mismo, seleccionamos el segmento, relleno de forma, más colores de relleno y ahí podemos optar por una opción diferente, le damos en aceptar. Incluso también podemos editar los nombres de las categorías, seleccionamos los nombres, enseguida nos vamos a ir a la opción donde dice relleno de texto, hacemos un clic. ¿Qué tal si le colocamos el blanco? Y también podríamos colocar negrita. Regresamos a inicio y damos clic en negrita. También podríamos aumentar el tamaño del texto. Seleccionamos entonces la opción para incrementar el tamaño del texto y ya tenemos una gráfica completamente editada. La vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo haciendo un clic derecho copiar y en la hoja de trabajo representa a nuestra primera tabla. Vamos a continuar mencionando siempre algunos conceptos sobre presentación de resultados. Voy a llevar esta gráfica a un costado para despejar mi área de trabajo y voy a volver a seleccionar las cifras porcentuales en la siguiente tabla. Incremento una cifra decimal, el separador siempre es la coma. Recuerda que si tú tienes un punto aquí es mejor que le cambies en este momento porque si no, no te va a salir ninguna gráfica. Seleccionamos las categorías con sus respectivas cifras, insertar, gráfico recomendado y esta vez me ofrece un gráfico de barras, pero yo quiero un diagrama de sectores. Le doy en aceptar y otra vez nos damos cuenta de que la leyenda en realidad no sirve para nada, porque si presentamos estos resultados en una revista cuya impresión es solamente en escala de grises, es decir, en blanco y negro, pues no podríamos saber cuál de estas categorías corresponde a qué nombre. Por eso eliminamos siempre esta leyenda. Ahora vamos a ir a colocar el título de nuestro gráfico encima del gráfico y colocaremos aquí profesión de los participantes, siempre con las unidades de estudio a continuación del nombre de la variable. Necesitamos ahora los datos, agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos y la opción más opciones de la etiqueta de datos. Al costado derecho, además del valor, vamos a seleccionar nombre de la categoría y el separador es nueva línea. Y ya tenemos nuestra gráfica, eso es todo. Podríamos editar el título, el color de la letra, el tamaño de la letra, el tamaño de los segmentos, los colores, pero eso ya lo hicimos en nuestra gráfica anterior, así que vamos a hacer un clic derecho copiar
Y ya tenemos nuestra gráfica número 2 que corresponde a una pregunta cerrada correspondiente a una variable nominal politómica. Como puedes ver, si la variable tiene 3 categorías, todavía nos resulta útil el diagrama de sectores. El problema viene a ocurrir cuando la variable tiene muchas categorías, y esto lo vamos a presentar en la siguiente tabla. Vamos a despejar nuestra hoja de trabajo y esta vez vamos a seleccionar la variable país. Vamos a incrementar una cifra decimal en la opción que ya conocemos. Seleccionamos los nombres de las categorías y los números que corresponden a los porcentajes. Insertar, gráficos recomendados, pero esta vez vamos a seleccionar el gráfico de barras, le damos en aceptar. Por supuesto necesitamos un título. Lo podemos hacer directamente también sobre el nombre donde dice título del gráfico. Hacemos un clic, se habilita la opción de editar y aquí colocaremos país de los participantes. Esta es una segunda forma de agregar el título para nuestra tabla. Pero ya para colocar el nombre de la columna que está a la izquierda, me refiero al eje de las ordenadas, vamos a ir a agregar elemento de gráfico, título de ejes, vertical primario. Y ahí vamos a colocar el nombre de frecuencia, entre paréntesis porcentaje. Me refiero a la frecuencia relativa. Pero todavía nos faltan los numeritos que aparecen encima de estas columnas para representar la magnitud de cada categoría. Entonces, agregar elemento de gráfico y luego vamos a colocar etiqueta de datos y la opción será extremo externo. Y listo, ya tenemos nuestra siguiente gráfica. La categoría otros la vamos a pintar de otro color, así que seleccionamos solamente esa categoría. Fíjate que no están seleccionadas las otras. Y vamos a cambiarle de color aquí en formato, relleno de forma, y le vamos a poner uno distinto a las categorías anteriores, porque en realidad lo único que nos interesa son las categorías cuyo porcentaje en total suman más allá del 80%. Por eso vamos a hacer un clic derecho copiar y lo llevamos a nuestra hoja de trabajo. Ya tenemos nuestras 3 primeras gráficas y poco a poco iremos introduciendo algunos conceptos adicionales. Por eso vamos a regresar a nuestra hoja Excel, vamos a despejar nuestra área de trabajo. Para hacer nuestra gráfica siempre trabajamos con una cifra decimal. Si tus resultados tienen más de una cifra decimal, también los puedes reducir y con una será suficiente. Entonces seleccionamos ahora los nombres de las categorías con sus respectivos números, insertar, gráficos recomendados, y fíjate lo que ocurriría si selecciono el gráfico incorrecto. Por ejemplo, el diagrama de sectores que no está indicado cuando existen más de 4 categorías. Le damos en aceptar y ciertamente esto no ayuda en mucho, porque visualmente no podemos diferenciar la magnitud de cada uno de estos sectores. Y si el gráfico estuviese impreso en blanco y negro, no podríamos relacionar a cada una de las categorías con su respectivo nombre. Por esta razón, no vamos a utilizar este gráfico. Hacemos un clic derecho y luego cambiar tipo de gráfico. Vamos a regresar a columnas y la opción que aparece por defecto, la primera, es la que vamos a utilizar. Le damos en aceptar y ya tenemos un gráfico de barras. Vamos a colocarle el nombre, podemos editar directamente en la parte superior y le pondremos ciudad de los participantes. Ahora vamos a darle en agregar elemento de gráfico, título de ejes, vertical primario y colocamos frecuencia entre paréntesis porcentaje y nos estamos refiriendo a la frecuencia relativa. Ya nada más faltan los números en la parte superior de cada una de estas columnas. Agregar elemento de gráfico, luego vamos a darle clic en etiqueta de datos y la opción es extremo externo. Aquí abajo aparece una leyenda que la vamos a borrar, entonces le damos en suprimir después de seleccionarla. Y ya sabes que la categoría otros, que nunca debe superar al 20%, debe ir de otro color, así que seleccionamos solo esa opción. Luego en formato, relleno de forma y la pintamos de otro color. Clic derecho copiar y lo llevamos a nuestra hoja de trabajo. Ahora vamos por la gráfica que corresponde a nuestra pregunta mixta. Y por supuesto esto lo haremos
en la hoja de cálculo en Excel. Se refiere a la pregunta sobre el programa estadístico favorito que tiene cada participante. Entonces ya en la hoja Excel despejamos nuestra área de trabajo. Vamos a seleccionar las cifras numéricas de esta tabla. Le aumentamos una cifra decimal. En algunos casos tendrás que reducir dependiendo de la presentación que tengas. Trabajamos con una sola cifra. Seleccionamos las categorías con su respectivo dato. Luego insertar gráficos recomendados y vamos a seleccionar el gráfico de barras. Vamos a dar en aceptar. Colocamos el título, que en este caso sería programa estadístico preferido de los participantes. Bueno, el título que corresponde a tu trabajo de investigación. Luego vamos a agregar elemento de gráfico, etiquetas de datos, extremo externo y ya tenemos el valor que corresponde a cada columna. Le vamos a cambiar el color a la última barra porque es ninguno. En formato, relleno de forma, un color distinto y todavía falta darle un nombre al eje vertical. Entonces vamos a ir a diseño, a agregar elemento de gráfico, título de ejes, vertical primario. Y aquí colocamos frecuencia y entre paréntesis porcentaje para hacer referencia a la frecuencia relativa. Clic derecho, copiar. En nuestra hoja de trabajo lo vamos a pegar. Vamos ahora por la tabla que corresponde a la pregunta que genera categorías no excluyentes y me refiero a la pregunta sobre el servidor de email que utiliza cada participante. Seleccionamos los datos, le agregamos una cifra decimal. Seleccionamos todas las categorías. Recuerda que esta tabla no lleva el total porque sus categorías son no excluyentes, así que seleccionamos todo, incluyendo los valores numéricos, insertar, gráficos recomendados y por defecto está el gráfico de barras que le daremos a aceptar. Comenzamos con la edición. Será primero el título y le ponemos email de los participantes. Luego lo que ya sabemos, los valores numéricos que aparecen en la parte superior de estas columnas, así como el nombre para el eje vertical primario. Aquí le colocamos el nombre de frecuencia, entre paréntesis el símbolo del porcentaje, clic derecho copiar y se va a nuestra hoja de trabajo. Recuerda que aquí los valores porcentuales no suman el 100% porque se trata de categorías no excluyentes, así que no esperemos que esto sume 100% en total. Aquí siempre vamos a tener que utilizar un gráfico de barras. No podríamos utilizar un gráfico de sectores porque en el gráfico de sectores el total del círculo siempre representa el 100% y esto no sería útil cuando las alternativas a nuestra pregunta son categorías no excluyentes. Y finalmente haremos nuestra gráfica para la variable grado académico. Siempre le damos una cifra decimal, ya sea que aumentemos o reduzcamos, y luego creamos nuestra gráfica como ya lo conocemos. En el caso de las variables ordinales, hay que respetar el orden de sus categorías, así que no vamos a hacerlo de mayor a menor como lo hacíamos en los casos anteriores. Le colocamos un título, luego necesitamos ponerle las etiquetas de los datos en el extremo externo y también necesitaremos un título para el eje vertical primario que debe decir frecuencia. Y con esto terminamos nuestra última gráfica. Hacemos un clic derecho copiar, lo pegamos en nuestra hoja de trabajo, luego guardamos nuestro archivo y el producto del día de hoy es la hoja módulo 2 ejercicio 8.doc que contiene las gráficas para cada una de las tablas que habíamos construido en nuestro ejercicio anterior. El bonus track de esta presentación es guardar tu hoja Excel. ¿Y para qué? Porque si tú haces modificaciones en tus datos en la tabla que has importado, por ejemplo, en lugar de poner 85 le ponemos 75, pues tu gráfica se modifica de manera automática. En lugar de 40, imagina que sea 45, o en lugar de 25,0, tal vez sea 23,7,
automáticamente se redimensionan las columnas y tu gráfica está lista para ser copiada y pegada en tu hoja de trabajo.